muchísima alegría ver la sala tan llena, siempre el aforo lleno cuando hacemos las inscripciones. Y quería, en primer lugar, agradecer vuestro interés. Bueno, llevamos 13 años organizando estas jornadas y siempre hay mucho interés, además desde públicos muy diferentes, no siempre desde la academia, sino también desde el tercer sector, desde la administración, desde los técnicos y técnicas de inmigración. La verdad es que creemos, como ya se ha dicho antes, que es un buen punto de encuentro, no solo para aprender algo, sino también para vernos, para ponernos las caras, porque siempre hay gente nueva, gente que nos deja, que se va a otros puestos, luego otros que se integran. Entonces, bueno, hoy, por ejemplo, en la pausa de café, que ya sabéis que durante el COVID no hemos podido aprovechar, bueno, este año lo tenemos un poco tarde, a las 12, pero bueno, intentaremos aprovechar ese espacio también, ¿vale? En cuanto al programa, me imagino que lo habéis mirado, ¿no? En esta jornada lo que vamos a tener es una ponencia, digamos, que nos va a dar un marco teórico, porque el concepto en sí de juventud e inmigración es muy complejo. Realmente a veces no sabemos de qué estamos hablando, de qué franja de edad, de qué público, de qué colectivo estamos hablando. Luego también lo que son los retos o algunos aspectos en diferentes ámbitos, como la convivencia, la vivienda, el empleo, ¿no? Los ámbitos fundamentales. Intentaremos tratarlo a lo largo de estos 2 días y bueno, mañana vamos a tener 2 mesas redondas y al final vamos a tener unas conclusiones que de alguna manera pues, nos van a ayudar a resumir todo lo que se haya hablado en estos 2 días, ¿vale? Voy a acabar diciendo, bueno, un par de cuestiones. Os hemos dejado unas hojas de evaluación ahí fuera, así que os pedimos que las rellenéis en algún momento, son anónimas, ¿vale? No pongáis vuestro nombre. Y luego voy a aprovechar una cuña publicitaria, os hemos dejado un folleto en las butacas, ¿vale? Del Foro Vasco de Inmigración y Asilo, para así pues aprovechéis un ratito que seáis aburridos, aburridas y le echéis un ojo, ¿vale? Por si no lo conocíais. Eta, bueno, eskerrik asko, espero dut desfrutatzea jardunaldi hauek, eta, bueno, hasiko gara lehenengo ponentziarekin. Mila esker. Bueno, jarraituko dugu orduan, orain daukagu lehenengo ponentzia, bai, eta gure artean daukagu Raúl Hernández. Raúl Hernández da histolaria eta antropologoa, eta ikertzailea baita Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan.
Eta, bueno, egingo du bere ponentzia gazte migratzaile buruz, kaso honetan, izenburua da belaunaldi globalak beren zirkunstantzien aurrean. Como os decía, tenemos la primera ponencia, en este caso de Raúl Hernández Villasol, que es historiador y antropólogo y además es investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona. Nos va a hablar sobre la juventud migrante, generaciones globales ante sus circunstancias. Raúl tiene una larga trayectoria, es experto en temas de juventud, adolescencia y también en migración y minorías. Pues lleva más de 15 años investigando sobre estos temas, ¿vale? Con atención especial a asuntos como la gobernanza local, las políticas de educación, el tiempo libre. Entonces, bueno, también está ahora coordinando un proyecto para el Ayuntamiento de Barcelona sobre el derecho al ocio adolescente en la ciudad. Si os parece, va a hacer su exposición y al final reservamos unos minutos para hacer las preguntas y para el debate, ¿vale? Bueno, Raúl, cuando quieras, al segundo. Buenos días. Bueno, primero de todo, agradecer a las entidades organizadoras la invitación. Es un placer y un honor para mí estar hoy aquí en Bilbao, en estas jornadas tan interesantes. Vengo a presentarles esta exposición sobre juventud migrante, generaciones globales ante sus circunstancias. Primero me gustaría darles unos pocos datos globales, ¿no? No voy a abrumarles con datos ni va a ser el centro, pero quisiera como situar un poco, ¿no? Lo que representa la juventud migrante en el mundo hoy en día, sobre todo en principio a nivel demográfico, ¿no? Bueno, según el DAES de las Naciones Unidas, se estima que la cifra de jóvenes migrantes, se entiende como de 15 a 24 años, aumentó desde el 1990 al 2000. En el 1990 eran 22 millones, alrededor de 22 millones, ¿no? Y en el 2020 hemos pasado ya al 31,7 millones. La representación con el resto de la juventud de la población migrante en el 2020 de esta población representaba un 11,3% del total de la población. Sería como un 2,6% del total de la población juvenil a nivel mundial. Perdón. Estos otros datos que les quiero dar como contraste también, ¿no? Este aumento no solo se da en lo que tenemos en el imaginario como juventud migrante. Si vamos, por ejemplo, a el tema de los estudiantes internacionales, ¿no? La movilidad estudiantil, ¿no? Vemos que el porcentaje de aumento ha sido bastante similar, ¿no? Pasamos de 2 billones en el año 2000 a los 6,3 millones en el año 2020. Son estudiantes que van a buscar una oportunidad educativa en otro país. Después, estos datos de la UNESCO, bueno, esto después lo entenderán un poquito cuando hablemos de lo que es la oportunidad, cómo se construye la oportunidad para esta juventud. Vamos a centrarnos ahora un poquito en la edad y la demografía, ¿vale? Yo aquí pongo dos pirámides de edad, ¿no? de dos fechas, de dos épocas diversas, ¿no? En dos países que comparten frontera, que son España y Marruecos. En los dos vemos tendencias similares como el aumento de la esperanza de vida, ¿no? que ha sucedido en todo el planeta. Y vemos en el caso, por ejemplo, español, como el aumento del envejecimiento de la sociedad es más pronunciado. Lo que sí que vemos, si comparamos las dos fechas, ¿no? Es que hay una tendencia que está pasando, ¿no? Que es que cada vez la base de la pirámide se está estrechando, en este caso en estos dos países, ¿no? Responden a una tendencia similar. Vemos como en el caso español
la tendencia es a poner en peligro lo que se llama la tasa de reposición, ¿no? Es el peso de la juventud, de lo que podríamos llamar infancia y juventud, ha decrecido. A la vez que también, como veremos un poquito más adelante, ¿no?, se ha extendido a esta edad, también la edad cultural de lo que consideramos juventud, ¿no? Esto, en 1960 no podríamos decir a lo mejor que una persona de 30 años era joven, ¿no? Y hoy, pues en el 2018, seguramente, aunque se haya reducido el número, lo que considerábamos joven en 1960, actualmente se ha aumentado porque hemos aumentado la ratio, ¿no? Esto como, o sea, me acuerdo de mi profesora de demografía, la catedrática Teresa Cabré, Ana Cabré, perdón, que es muy interesante cuando decía que, claro, todo este proceso del aumento de la esperanza de vida lo que nos ha llevado es a resignificar las categorías de edad, ¿no? Que es muy normal que, bueno, que el juvenólogo seguramente más importante de nuestro país, que es Carles Freixa, ¿no?, que dice esto de que si la juventud es un rito de paso entre la dependencia y la independencia personal, ¿no?, de pasar de ser un niño a ser un adulto, ¿no? Esto ahora, a día de hoy, se ha convertido en un rito de impaso, ¿no?, donde vemos que no hay bastantes problemas para el tema de la emancipación, ¿no?, por una serie de cuestiones que todos conocemos, ¿no?, como pueden ser, por ejemplo, el acceso a la vivienda, el acceso al trabajo, en un mundo que está cambiando constantemente. Otro de los factores que tiene que ver, yo creo, a nivel interno, ¿no?, con el tema de la juventud y la migración, o sea, jóvenes que se marchan de su casa, ¿no?, buscando eso que veremos después, una oportunidad. Lo tenemos en un caso paradigmático en Europa, ¿no?, que es este de Otero de Bodas, ¿no?, en Zamora, donde con 150 habitantes encontramos que no hay ninguno por debajo de los 20 años, ¿no? Este municipio pertenece a una provincia que, junto con las otras 4 colindantes, supone el territorio con menos jóvenes de Europa, lo que se ha venido a llamar un agujero juvenil de más de 30.000 kilómetros, donde solo aproximadamente el 13% de la población tiene menos de 20 años. ¿Esto qué quiere decir? Que en estos espacios la mayoría de jóvenes no encuentran oportunidades o no encuentran las oportunidades que ellos quieren tener y se ven obligados a marcharse a otros municipios, a otras zonas. O sea, no es un caso que muy a menudo se pone siempre como el caso, por ejemplo, más común en nuestro caso, que son Latinoamérica o África o Asia, ¿no?, como continentes, no de emisión, sino ya en nuestro propio país encontramos espacios donde la juventud se ve obligada a irse, ¿no?, de su casa. Últimamente se habla mucho del impacto que va a tener en el futuro la brecha demográfica. No es una disparidad, digamos, de regímenes demográficos entre países, entre continentes. Vemos como hasta ahora hablábamos siempre, cuando hablamos de demografía, del continente asiático, un continente que estamos viendo que se está estabilizando a nivel demográfico, y ahora actualmente, como vamos a ver ahora un poquito más adelante, el continente que está cogiendo la iniciativa, en este caso, es África, ¿no?, y todo el mundo habla del tema africano y su demografía. Aquí nos encontramos con dos factores que se miran a la cara, ¿no?, que es el de la población envejecida de los viejos países centrales del capitalismo global, ¿no?, frente a la mayoría de la población joven que se concentra, ¿no?, en los países más pobres, en las zonas más pobres del mundo y menos poderosas, ¿no?, que son esa periferia subordinada, ¿no?, al capitalismo mundial. Si proyectamos esta brecha demográfica, ¿no?, nos trae unas claves que tendremos que seguramente tomar en cuenta en el futuro, ¿no? O sea, aquí me viene un poco la construcción de lo que ha venido a ser el hecho de ser joven, ¿no? Este hecho cultural que ha tenido una gran importancia después de la Segunda Guerra Mundial, en la que todos reconocemos, pues, sobre todo la producción cultural y toda la producción como nicho de mercado, ¿no?, de ciertos factores de la sociedad de consumo.
Todos podemos recordar lo que supuso el mundo joven en Hollywood, ¿no? O incluso en la investigación. Hemos visto cómo en la tradición norteamericana, desde la Escuela de Chicago ya se empezó con Street Corner Society, lo que significaba muchos jóvenes, ¿no? En la calle, ¿no? Una presencia muy amplia de jóvenes que eran muy visibles, lo que dicen ellos, visible on vocal, ¿no? Esto es una cuestión demográfica, era una cuestión demográfica, lo que se vino a llamar el baby boom, ¿no? En esa época. Eso también sucedió en el mundo anglosajón, en Inglaterra, ¿no? Donde la escuela de Birmingham, que crearon lo de los estudios culturales, empezó a analizar las culturas de resistencia juvenil después de la Segunda Guerra Mundial y que estaban generando una gran producción cultural que era consumida por múltiples jóvenes dentro de las Islas Británicas y también fuera, ¿no? Esto que nos ha llegado a nosotros, que son las modas juveniles británicas, ¿no? Hasta nuestra edad, pero que llevan ya casi 70, 80 años. En el caso actual veremos cómo esta gran proliferación de gente joven en el continente africano, pues seguramente cambiará las tendencias, ¿no? Cambiará a impulsar unas nuevas relaciones políticas y culturales, ¿no? También la creatividad juvenil, seguramente, por un simple hecho de número, ¿no? Cambiará en su hegemonía de lugar del mundo, ¿no? Veremos, por ejemplo, cómo la música africana empezará a tener una mayor relevancia en el hecho productivo, a nivel cultural, y bueno, veremos, ¿no? Cómo se van llevando, ¿no? Estas proyecciones y si se cumplen. Yo aquí tengo una advertencia antes de las siguientes, ¿no? Que hay mucho optimismo, ¿no? De cómo esta mayor producción demográfica juvenil africana puede suponer una salvación para los límites o los peligros de la tasa de dependencia europea, pero muchos estudios estiman que de aquí al 2050, para salvar en parte esa tasa, para que fuera equilibrada, tendría que haber en Europa un número de 1 millón de migrantes al año. O sea, es muy inviable. O sea, no lo contemplamos como una posibilidad. O sea, esos estudios tan optimistas, ¿no? Esas visiones tan optimistas de, bueno, no hay problema, si no tenemos jóvenes aquí o no hay natalidad, ya los traeremos de fuera, eso no creo que, es mi opinión, ¿no? Pero no creo que pueda funcionar porque hay muchos estudios contradictorios, ¿no? Ahora, desde el mundo anglosajón se está haciendo mucho hincapié, ¿no? En esto que dice el terremoto de la juventud, que dice Pais, ¿no? Porque claro, están viendo lo que llaman bomba demográfica, que a mí no me gusta mucho la palabra, o el concepto, cómo se utiliza, ¿no? Porque crean alarmismo, ¿no? Pero bueno, lo que vienen a decir es que la población mundial en el 2050 será aproximadamente de 9.500 millones de personas. Solo en el continente africano serán 2.500 millones de personas. Esto supondrá que la población activa joven en África equivaldrá a más del 25% mundial de la población mundial. O sea, esto es muy relevante. O sea, por ejemplo, si tuviéramos que hacer, o sea, que en vez de estar en este tipo de foros estuviéramos haciendo estudios de mercado, supongo que esto lo tendríamos que tener muy en cuenta si proyectáramos a 2050, ¿no? O sea, estoy seguro que hay en este momento, ¿no? Gente que está pensando en esto, si no nos saldrían, ¿no? Todos estos estudios y todas estas proyecciones desde donde salen, ¿no? Por eso vemos, por ejemplo, cómo el Banco Mundial estimaba, ¿no? Alertaba, ¿no? que en el tema de África va a haber un problema con la producción de oportunidades para estos 450 millones de jóvenes que se estiman para el año 2035, donde creen, en las estimaciones más optimistas, creen que solo van a poder generarse 100 millones de puestos de trabajo. Esto genera también una problemática, ¿no? Que veremos cómo se soluciona. También está en cuestión, en muchos casos, el tema del trabajo y qué concebimos con trabajo, ¿no?
Estamos en medio de un montón de cambios, ¿no? Que estamos viendo cómo se está proyectando también la destrucción del trabajo a nivel global, ¿no? Mucho tipo de trabajo con las nuevas tecnologías, con los nuevos paradigmas tecnológicos. Bueno, una vez situados, ¿no?, en este contexto demográfico mundial, ahí vemos cómo son las proyecciones, a dónde vamos a ir, seguramente en el volumen, ¿no? Esto de la juventud, esto que les decía, que podemos encontrar que actualmente aquí vemos que hay menos jóvenes que lo que concebiríamos como jóvenes en el 1960, pero a la vez el baremo o el rango de juventud ampliado. ¿Qué entendemos como rango de edad, ¿no? ¿Qué entendemos como juventud? ¿Qué entendemos como adolescencia, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, todas las culturas del mundo a lo largo y ancho del planeta y a lo largo de la historia, pues han dividido los itinerarios biográficos en etapas, ¿no? Estas etapas siempre se les ha supuesto pues una serie de particularidades específicas, ¿no? Pues a los jóvenes se les ha catalogado como un momento de diversión, ¿no? O sea, también hay, por ejemplo, ha habido estudios, por ejemplo, como el de Paul Willis, ¿no? En Inglaterra, antes, en la época pre-Thatcher. Hay un Willis antes y después de Thatcher, ¿no? Pero en la época pre-Thatcherista, ¿no? Donde veía como que los jóvenes eran el momento de enculturarse para el trabajar, ¿no? En su gran estudio de Aprendiendo a Trabajar, ¿no? En el que se preguntaba cómo los jóvenes de clase obrera acaban teniendo trabajos de clase obrera, ¿no? Y cómo la propia cultura que ellos producían desde su agencia, desde la capacidad de acción, ¿no?, que tenían, les acababa condenando, ¿no? O sea, reconociendo su producción, les acababa condenando, ¿no?, a volver a trabajar en los trabajos que realizaban sus padres. McRory, por ejemplo, en la misma escuela de Birmingham, teorizó que en el caso, por ejemplo, de las mujeres, la propia cultura de la habitación y la propia cultura del cuidado se les llevaba a constreñirse a ya avanzar la edad, no tener ese, digamos, permiso para la diversión, ¿no?, de esa transición del mundo del estudio al trabajo, y tenían que ocuparse muy pronto, ¿no?, de labores domésticas, ¿no? Eso vemos que ha ido cambiando, pero vemos como que la tendencia tampoco es que se haya igualado, ¿no?, en muchos de los casos. ¿Cómo podríamos definir, ¿no?, la edad en su conjunto? O sea, para eso tenemos el concepto de generación, ¿no?, que es una unidad social que comprende como esta comunidad de edad, ¿no?, que está expuesta a experiencias conjuntas de la historia, ¿no? Que, por ejemplo, ahora actualmente la última que ha habido, ¿no?, que cada vez que pasa algún acontecimiento, ¿no?, se le llama la generación. Ayer me parece que leía generación Leonor, ¿no? Hoy, pero bueno, yo la que tomo más en serio últimamente es la generación pandemia, ¿no?, que decían, ¿no?, esta generación que ha sido educada durante la pandemia y que ha tenido que vivir una experiencia diferenciada a la que han vivido sus padres, sus tíos, ¿no?, o sea, la generación que les precedía, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se han ido construyendo estas generaciones? Bueno, estas generaciones, como he dicho antes, las empezamos normalmente a catalogar con nombre posteriormente a la Segunda Guerra Mundial en el mundo anglosajón, ¿no? Y han ido secuenciándose. No, siempre he sabido, como ahora se está hablando mucho de, bueno, por primera vez estamos ante una generación que va a vivir peor que sus padres, ¿no? Esta gente no conoce el Imperio Romano, o sea, no sabe que una vez, o sea, primera vez es muy grandilocuente, ¿no?, para una especie que lleva 3 millones de años de historia en este mundo, ¿no? O sea, es normal, o sea, seguramente el mundo presente no es un mundo infinito, ¿no? Hemos aprendido con el cambio climático, ¿no?, que nada, en un mundo finito nada vive indefinidamente, y el progreso y el crecimiento no está asegurado, ¿no?, seguramente. Y después también estamos sujetos a unas constricciones de un mundo que cada vez, como estamos viendo, se está tambaleando, un orden mundial que se tambalea, y unas implicaciones que tienen hacia las nuevas generaciones en la construcción que tengan sus propios estados y sus propias realidades políticas, de generarles oportunidades, que es la base para cuando llamamos la integración social, cuando llamamos
la reproducción social, ¿no? La base es un Estado que genere oportunidades, ¿no? Una realidad política que le genere oportunidades a la nueva generación. Estas oportunidades seguramente en algunos espacios del mundo se verán reducidas, ¿no? Porque lo que estamos diciendo, tenemos que ver cómo acaba, ¿no? Porque estamos en un proceso totalmente de cambio, no podemos hablar, esto que decía Fukuyama, ¿no? En el 90, ¿no? Del fin de la historia, a día de hoy ya podemos decir que Fukuyama fue demasiado también, digamos, atrevido, ¿no? O sea, no se ha dado el caso. Yo quiero rescatar para el tema de generaciones a Ulrich Beck. Sobre todo pensé mucho en él durante la pandemia, porque Ulrich Beck, bueno, después veremos, ¿no? Ahora después lo recojo, pero Ulrich Beck piensa en una serie de constelaciones, de una generación de generaciones globales, que los ve como constelaciones generativas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Él dice que por primera vez toda la población joven del mundo está viviendo en un presente común, ¿no? Lo analiza a través empieza en los 90 con el surgimiento de Internet y las nuevas tecnologías, y dice que ha experimentado un gran cambio en el que ya viene a decir que ya no hay juventud desconectada. Entonces empieza a teorizar y a desarrollar este concepto de generaciones globales. Estas generaciones globales que no las concibe como algo universal, como una generación universal, como podríamos decir los baby boomers españoles o los millennials españoles, no, o los millennials catalanes, vascos o de Zamora, no, lo construye como una generación de una totalidad de la juventud mundial que por primera vez eso, convive en un espacio común que es lo que muchas veces se ha venido a llamar como el barrio de Internet, ¿no? Que es un espacio de diseminación y de comunicación. Esta generación global, Ulrich Beck la incluye dentro de lo que él llama la sociedad del riesgo. Esta sociedad del Ulrich Beck viene a proponer que existe una nueva modernidad. ¿Por qué decía que yo me acordaba mucho de Ulrich Beck durante la pandemia? Porque la sociedad del riesgo, él le acaba de poner como, digamos, el último barniz en su teoría para publicarlo durante la catástrofe de Chernóbil. Ese acontecimiento hizo dar el paso a Ulrich Beck a construir que por primera vez los peligros que acechaban a la especie humana no eran peligros que venían de fuera de la especie humana. No era una inundación, un tsunami o un volcán, ¿no? Sino que eran producidos por la propia especie humana, ¿no? O sea, ese suceso a Ulrich Beck lo impactó mucho, ¿no? Y generó que cómo veía que a partir de estos cambios tecnológicos, este dominio tecnológico de la naturaleza, se comenzaba a poner el cálculo del riesgo por encima de todo. Lo analizaba, por ejemplo, cómo surge en este momento una gran hegemonía de la ciencia estadística, ¿no? Que ahora, cuando cojo a Ulrich Beck, que esto no lo teoriza hace mucho tiempo y lo veo ahora, digo, esto es lo que llevamos hasta hoy día al mundo de los algoritmos, ¿no? Que es como una estadística casi predictiva, ¿no? En el fondo, lo que viene a proponer Ulrich Beck es cómo la gente empieza a tomar decisiones en base a algo que aún no ha sucedido, lo que él llama la dramaturgia del riesgo, ¿no? Cómo todo se empieza a concebir en base al riesgo que nos puede suponer. Esta nueva modernidad, ¿no? Está muy implicada por un proceso de individualización ética y de autorrealización y logro individual. Esto que después se ha venido desarrollando y que ahora se autoriza como la cultura del emprendimiento, ¿no? Tú puedes, ¿no? Que viene de un mundo muy determinado, ¿no? De un proceso que lo que vulgarmente se llama el sueño americano, ¿no? La capacidad de que si tú quieres, tú puedes, ¿no? Tú puedes hacerlo. Muchas gracias. A la vez que pasa este proceso de individualización, vemos cómo se están rompiendo todos los mecanismos de seguridad global y de seguridad social. Por ejemplo, vemos cómo las familias empiezan a empequeñecerse. Estoy hablando de un proceso que dura varias décadas, ¿no? Cómo las familias empiezan a pequeñecerse, cómo los pueblos dejan de estructurarse como una... O sea, el libro de Margarita del Olmo, de ¿dónde está Carolina del Olmo, ¿no? De dónde está mi tribu, ¿no? De cómo empezamos a hacer las crianzas en solitario, cómo todo, o sea, realmente cómo el ser humano se siente cada vez más solo en la ciudad, ¿no? En la nueva sociedad.
Una de las particularidades de esta concepción de generación global de Beck, que a mí me gusta, me parece muy interesante, es que por primera vez alguien piensa en el proceso de la generación global que él desarrolla en los años 90, cuando se está hablando todo el proceso de globalización. Por primera vez Beck pone el foco de la globalización no en, voy a hacer una imagen, no en el